Cuando la banda U2 se acercó a su primera disquera, fueron rechazados. La primera producción de Madonna también fue rechazada. El primer libro de Tim Burton también fue rechazado. Y hoy cada una de esas personas las conocemos, son reconocidas porque tuvieron un éxito sin precedente. La cuestión fue que cuando se enfrentaron a dificultades, cuando se enfrentaron a rechazos, ellos perseveraron. Y la gente que ha querido cambiar el mundo para bien, también sufrió mucha oposición, también sufrieron muchas cosas, y de hecho algunos hicieron todo para perseguir su sueño hasta lograr alcanzarlo. Y si no lo hubieran hecho, hoy simplemente no los recordaríamos, no sabríamos de ellos. Te quiero mostrar esta carta. Está obviamente en inglés, pero es la carta en la que la disquera RSO les dice a los de YouTube, U2, ¿no? Esa banda legendaria que personalmente a mí me encanta, y les dice, bueno, gracias por habernos enviado su cinta a esta disquera, ya la escuchamos con cuidado y con consideración, pero sentimos que para nosotros no es el momento de patrocinarlos, no es el momento de estar con ustedes, ¿no? Imagínate. Y la cuestión con esto es, lo que quiero decirles, lo que quiero comentarles a todos, es qué tan importante es perseguir un sueño. Qué tan importante es tener algo grabado en el corazón, clavado ahí adentro, que te anima a perseverar, a luchar, a salir adelante, ¿no? Se dice que la juventud es el momento en el que más tenemos los sueños. Bueno, ojalá así sea. Pero cuando ya no eres tan joven, cuando ya pasas los 50, cuando pasas los 40, ¿qué tan importante es tener algo para perseverar? Y obviamente, hablando del cristianismo, ¿qué tan importante es tener esto? Y hoy queremos hablar de renovar los sueños. Hoy queremos hablar de verdad de lo importante que es esto y de las cosas que nos pueden ayudar a renovarlos. Porque hoy fíjate, de lo que te quiero hablar es del sueño de Jesús. Jesús vino a la tierra con un sueño. Ese sueño lo transmitió a sus discípulos. Y gracias a que ellos siguieron adelante con el sueño, es que tú y yo escuchamos el mensaje, hoy estamos aquí. ¿Y cuáles son las cosas que podemos aprender? ¿Cuáles son las cosas que hoy podemos tomar de lo que ellos vivieron, de lo que ellos atravesaron, para nosotros renovar nuestros sueños para Dios? Vamos a leer, precisamente, vamos a comenzar leyendo acerca del sueño que Jesús dejó en sus discípulos. Vamos a empezar en Mateo 28. Quiero que me acompañes, Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, son las últimas palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo. Y estamos hablando que hace unos 2000 años Jesús les está poniendo una visión. Que las visiones están muy relacionadas con los sueños. Tener una visión, tener un sueño, tener una visión es tener algo que quieres alcanzar, algo que quieres lograr. Y Jesús puso este sueño en los hombros de sus seguidores.
Ellos habían caminado con Él, ellos habían comido con Él, lo habían visto hacer milagros sin precedentes, lo habían visto amar a las personas de una manera también impresionante. Lo vieron morir, luego lo vieron resucitar y finalmente llegaron a la conclusión: este hombre sí es el enviado de Dios y es el Hijo de Dios y es lo que dijo ser. No es un charlatán, no es un cuentero, es alguien por el que vale la pena dar nuestra vida. Y entonces estuvieron dispuestos a llevar su mensaje a todas las naciones. Y gracias a eso es que el mensaje ha llegado a ti y llegó a mí. Piensa en esto, menudo encargo. Ah, caray, pero ¿qué encargo les dejó? No cualquier cosa. Y definitivamente este encargo era imposible llevarlo a cabo sin una dependencia profunda en Dios. La cuestión es que ellos dijeron: vamos adelante, y las cosas comenzaron bien. A veces es fácil empezar. Y cuando empiezas y sigues un sueño, las cosas pueden ir bien. De hecho, Lucas escribe, Lucas siendo un testigo de lo sucedido, narra de cómo empezó ese sueño. Y mira lo que él dice, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, dice lo siguiente: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Una descripción de lo que fue la comunidad. La comunidad que empezó básicamente por el sueño que los apóstoles o los seguidores de Jesús agarraron de Jesús y empezaron a llevar el mensaje. Y entonces imagínate esto, una comunidad unida, una comunidad creciendo, una comunidad que disfrutaba de la estimación general del pueblo, en la que compartían la comida con alegría y generosidad. Ay, 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 tú dices: yo quiero eso. Fíjate, cuando las cosas van bien, pues es fácil seguir soñando. Cuando el viento te favorece, todo es más sencillo. ¿Estás de acuerdo? Y así comenzó el sueño para ellos. Todo iba viento en popa, la gente estaba aceptando el mensaje, en fin. Pero mira, piensa en esto. Las historias de éxito que hoy nos inspiran generalmente comenzaron, sí, con un sueño, una visión, empezaron a trabajar. Pero la realidad es que me ponía a pensar, casi en todas hubo momentos difíciles, hubo momentos oscuros, hubo momentos de oposición, y el cristianismo no es la excepción. Comenzaron bien, pero empezó la oposición. Empiezan a ganar más y más personas, empiezan a causar un impacto, ¿y qué crees? Hay personas a las que no les gustó, especialmente a las autoridades religiosas. Lo que vamos a leer a continuación es justamente después de que, imagínate, ellos siguen impactando vidas, siguen ganando personas. De repente sanan milagrosamente a un paralítico, y entonces después de esa sanación las autoridades religiosas dicen: a ver qué está pasando, traen al paralítico. Y bueno, lo que dice Lucas también en el libro de los Hechos es que ya habían llegado a ser 5,000 creyentes hombres.
En ese momento, después de ese milagro, las autoridades religiosas aprenden a Pedro y a Juan y se reúnen para tratar la situación de lo que había sucedido con este paralítico. Los empiezan a interrogar. Y te cuento todo esto porque tenemos que entender que de verdad empezar un sueño es sencillo, pero continuar con el sueño siempre va a tener sus dificultades, siempre va a tener sus pormenores, siempre va a tener cosas que no van a ser sencillas. Y entonces leemos en Hechos 4, en el versículo 16, dice: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Están aquí hablando las autoridades religiosas, ¿ok? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Qué quieren hacer? Los quieren callar, los quieren frenar. ¿Y quiénes eran ellos? Las mismas autoridades que habían crucificado a Jesús. Lo que te quiero decir con esto es que no eran amenazas ligeras ni huecas. Eran amenazas reales. Les estaban diciendo: calladitos se ven más bonitos. Pero ellos responden como nos gustaría responder. Ellos responden como de verdad a veces quisiéramos responder ante las amenazas. Y responden de una forma que confronta nuestra fe y confronta la profundidad de nuestros sueños. ¿Sí me entiendes? Imagínate que tú tienes una visión, quieres alcanzar un sueño y de repente te amenazan así. Es muy fácil decir: no, yo respondería, no, ¿qué les pasa? ¿Qué se creen? No, yo voy a seguir adelante. ¿De veras? Bueno, ¿qué aprendemos de ellos? Miren su respuesta. Pero Pedro y Juan replicaron. Ahora mira, vamos a detenernos aquí. Bueno, ellos podrían haber pensado: ¿sabes qué? Vamos a decirles que le vamos a bajar, que vamos a callarnos un poquito, que nos vamos a ir nada más a los pueblos circunvecinos, pero la verdad es que no lo vamos a hacer. Ellos podían haber falseado, podían haber hecho una declaración con tal de salir adelante, ¿no? Vamos a bajar la voz, pero miren lo que dijeron. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Fueron muy valientes. Defendieron el sueño de Dios, defendieron el sueño que ahora ya era de ellos. Pero quiero que te des cuenta de lo que estaba en juego. Mira lo que estaba en juego. ¿Seguir con el sueño de Dios o no? ¿Seguir cambiando vidas con el mensaje más importante del mundo o no? ¿Seguir de tal manera que el mensaje pudiera llegar siglos después a ti y a mí o no? No era cualquier cosa, ¿ves? No era cualquier cosa. ¿Alguna vez te han amenazado? Así, pero de verdad te han amenazado, de verdad, con la posibilidad de hacerte daño. Bueno, generalmente a todos los que levantan la voz los suelen amenazar. A todos los que de verdad quieren hacer algo en este mundo los suelen amenazar. Gandhi quería una revolución pacífica en la India y fue amenazado y fue asesinado. Martin Luther King, que abogó por los derechos de los negros, por ser igualitarios, no importaba el color, ¿no? En Estados Unidos, en frente de la segregación racial. Nelson Mandela fue encarcelado,
Muchos años estuvo en la cárcel. Y no solamente te quiero hablar de héroes de otros países. Estaba leyendo justamente ayer de un general llamado José Francisco Gallardo, general mexicano, y búscalo ahí en el internet. Fue encarcelado por defender los derechos humanos y oponerse a las mismas autoridades militares del ejército, y murió sin que se le restituyera nada, pero levantó la voz y dijo: esto no está bien, esto no debe hacer el ejército. Y te digo, murió realmente siendo un héroe, no se dice nada, probablemente en un futuro se va a hablar de él y se va a conocer más su historia. Pero, ¿cuál es el punto? Hermanos, amigos, es ahí, en el momento de la oposición más grande, en donde se toman las decisiones más grandes: seguir o abandonar, continuar o abdicar. ¿Qué hicieron ellos? Ellos siguieron adelante, continuaron, y gracias a eso el mensaje sigue. Obviamente Dios está atrás de todo esto, pero gracias a eso el mensaje sigue. Seguimos leyendo. ¿Qué hicieron? Fíjense, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor. Un poquito más adelante: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Tal vez a veces podemos llegar a pensar: ¡ah, qué valientes! No, ellos no sabían lo que era sentir temor. Perdóname, pero justamente ser valiente no es no tener temor. Ser valiente es enfrentar ese temor, enfrentar tus miedos, tus luchas más íntimas y profundas. Cuando quedan libres Pedro y Juan, dice que hacen: van a los suyos, van con su gente y hablan con ellos y les comentan todo. ¿Ves? Se ponen a platicar con los suyos, con su gente. Hace bien hablar de cómo estás, hablar de todo lo que pasó. ¿Qué más hacen? Buscan a Dios. Buscan a Dios. ¿Y qué le piden? Es interesante. No, ya no queremos problemas, queremos tranquilidad, queremos paz. No. ¿Qué le piden? Le piden valor. Cuando dice aquí que concédenos proclamar tu palabra sin temor alguno, es: danos valor. Danos valor. Necesitamos valentía. Porque las amenazas sí les estaban afectando. ¿A quién no? Y continuaron con el sueño. Renovaron sus fuerzas, renovaron el sueño. Pero no nada más lo renovaron, ay sí, aquí en la mente. No, actuaron. Salieron a proclamar otra vez la palabra y sin temor alguno. No se paralizaron. Fíjense, escuchen esto. Presten atención a esto. El gran problema con los sueños es que ante la oposición, ante el sufrimiento, ante las crisis, es difícil mantener el corazón dando y amando. ¿Sí o no? Es cuando más es difícil, pero justamente es allí cuando se hace la diferencia. Es allí, ante esas circunstancias, cuando decides o sigues adelante o no sigues adelante, que se hace la mayor de las diferencias en tus sueños, en continuar y en la vida de otras personas.
Y esto que te estoy diciendo, de verdad, de que cuando las cosas se ponen difíciles, es mantener el corazón amando, mantener la fe, es de verdad retante y desafiante. Justamente lo menciona Jesús. Algo ocurre cuando las cosas dejan de ir bien. Y Jesús lo menciona en un contexto de que está hablando de un futuro. Pero miren lo que dice, y estas palabras de verdad desafían el corazón. Vamos a leerlas. Las dice en Mateo 24, en el versículo 9. Miren lo que dice Jesús. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. O sea, esto es increíble, ¿no? En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Más allá del contexto al que se refiere Jesús, ¿no? Del contexto del tiempo al que se refiere Jesús, no me quiero enfocar en eso. Lo que quiero que leamos es lo siguiente. Habla Jesús de un tiempo en donde los iban a perseguir, los iban a matar, los iban a odiar por causa de su nombre. A veces no alcanzo a entender cómo es que personas pueden odiar a otros por el nombre de Jesús, pero es real. Hay veces que quieres levantar la voz para hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas y la gente se opone, ¿no? Es increíble. La gente a veces prefiere que las cosas se queden como están, ¿no? Pero cuando él habla de esto, de persecución, de dificultades, oposición, dice que algunos se iban a apartar de la fe. Es decir, hay oposición, hay dificultades y se pierde la fe, se pierden los sueños, ¿verdad? Y además dice que la maldad crece y cuando la maldad crece, el amor se enfría. Eso pasa, eso sucede y es cuando se nota y se prueban qué tan profundos son los sueños. ¿Has escuchado esas historias donde personas de verdad, estando en lo más oscuro de la etapa de la persecución de sus sueños, siguieron adelante? Cuando estaban ahí, cuando dijeron, no, es que de repente no vi nada, todo se puso difícil, no había dinero, nadie me hacía caso, ¿no? Yo quería cantar y, en fin, nadie. Pero permanecí, continué. Y luego, como dicen por ahí, vieron la luz al final del túnel. Aquí al final Jesús da un pero. Sí, muchos perderán la fe, habrá maldad, muchos se van a enfriar, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Lo que dice Jesús es que la perseverancia, la firmeza en momentos así tendrá su recompensa, ¿no? La va a tener. Y eso es, te quiero animar, ¿no? Porque cuando tú te mantienes persiguiendo los sueños en momentos difíciles, al final de verdad va a haber una recompensa. Ahora, ¿cómo mantenerse firmes? ¿Cómo renovar los sueños? Mira lo que acabamos de leer. Según lo que acabamos de leer, ¿cómo? Bueno, ¿qué acabamos de ver? ¿Sabes cómo puedes renovarlos? ¿Cómo puedes mantenerlos? Rodeado de otros que comparten lo mismo y buscando intensamente a Dios. Lo que te quiero decir es la importancia de mantenerte conectado, la importancia de estar hablando con otros, abriendo el corazón,
compartiendo las victorias, compartiendo las derrotas, compartiendo las amenazas, compartiendo los temores, compartiendo la traición. Va a haber quizás gente que te va a traicionar en el camino, ¿no? Tantas veces he escuchado gente que formó sociedades y de repente uno de ahí traiciona a los demás, ¿no? Eso le pasó a Jesús. Eso sucedió en los discípulos en el primer siglo. Necesitas rodearte de los que comparten lo mismo, con ellos hablar, con ellos animarte, con ellos llorar a veces. A veces es necesario también derramar lágrimas, ¿sí? Y la otra, buscando intensamente a Dios. Es decir, abriéndole a Dios el corazón de la misma manera que lo puedes hacer con otras personas. Solo Él nos puede llenar de valor y coraje y firmeza, ¿me entiendes? De algo que nos permita, en medio de la dificultad, cuando queremos doblar los pies y ya estamos temblando tal vez de miedo, Él es el que nos puede infundir el valor para seguir adelante. Y déjame te digo, si tú no tienes un sueño tan grande que te haga temblar por dentro, no vas a necesitar a Dios. Pero si tu sueño es grande, si tu sueño de verdad te hace temblar, es cuando te vas a dar cuenta, vas a necesitar a Dios para seguir adelante. Y bueno, quiero terminar con unas preguntas. Y de verdad, con todo el anhelo y el deseo de que renovemos nuestros sueños. ¿Sigue vivo el sueño de Dios en ti? ¿Estás motivado? En medio de esta pandemia, en medio de toda esta crisis, ¿todavía vive el sueño de Dios en ti? Bueno, si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿Por qué crees que sigue vivo? ¿De qué manera se refleja? Y si es no, ¿qué harás? ¿Qué puedes hacer? Miren, de verdad, es tan importante renovar los sueños. Aquí te estoy hablando del sueño de Dios, pero algún sueño particular que tú tengas. ¿Quieres, no sé, mejorar tu matrimonio? ¿Quieres de verdad mejorar tu relación con tus hijos? ¿Quieres mejorar el negocio en el que estás? ¿Quieres mejorar tu apariencia física? ¿Estás muy descuidado? No sé qué sea, pero es muy importante renovarlo. Y eso es lo que te quiero decir. Renueva tus sueños para que puedas seguir adelante. Renovemos nuestros sueños. Es necesario. Muchas gracias.